Muchas gracias, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos, a la Asociación Argentina de Seguridad Social, a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. Está mi presidente, aprovecho para saludarlo, el profesor Héctor Rizado. Y bueno, simplemente festejar este encuentro y esta reivindicación de un espacio eh, que me obliga, o me permite, mejor dicho, comentar cuál fue mi vínculo con el grupo de los miércoles, un espacio que verdaderamente fue de una magnitud académica en términos de referencia muy, muy trascendente para América Latina. Yo diría que la segunda mitad del siglo XX, por ubicarlo en ese espacio, comienzo de este siglo, fue una referencia. Nosotros desde este lado del charco esperábamos con mucha atención las producciones de los colegas del Uruguay. Y mi vínculo obviamente académico fue desde muy temprano consumir todas los productos que fueron contenidos luego en publicaciones, pero yo tuve la suerte de participar en una reunión y para mí fue un evento. Yo era joven. Y para mí era como haber ido a Disneylandia. Yo estaba comenzando mi actividad académica y en ocasión de una actividad que Juan Raso, a quien aprovecho también para saludarlo de nuevo, debe recordar, una actividad organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, coordinada por Juan Raso, por Óscar Hermida Uriarte, por Adrián Goldín y Mario Ackerman, quien entonces director del departamento, cargo que hoy yo ocupo. Y aprovecho también para reivindicar o reconocerle a Mario Ackerman la iniciativa, esa actividad que nos permitió entablar para muchos de nosotros lazos que luego fuimos fortaleciendo con los colegas del Uruguay. Recuerdo aquel día, aquella mañana, que ese fue el primer dato para nosotros, los porteños, sorprendente, y era reunirnos por la mañana, porque nosotros por la mañana o estamos en tribunales o ejerciendo la magistratura. Es decir, que nuestras reuniones son más bien por la tarde, tarde-noche. El día, hoy estaba recordándolo, era muy parecido al que debemos estar soportando en ambas orillas. Era un día gris, frío, muy, muy rioplatense. Y en esa oportunidad, José Luis Monereo Pérez, quien formaba parte de esta actividad, había hecho una presentación, ¿no? Y luego íbamos a debatir los colegas argentinos que asistíamos al Uruguay en ocasión de esta actividad y obviamente los colegas uruguayos. Yo siempre recuerdo y que, bueno, José Luis Monero hizo una exposición muy meticulosa, muy cartesiana, como es su estilo. Cuando terminó su exposición, los porteños, como somos bullangueros, aplaudimos, ¿no? Y los uruguayos no aplaudían. Entonces, Óscar Hermida, quien estaba presidiendo la sesión, le agradece a José Luis Monenero y nos aclara con esa austeridad paternal y pedagógica que en la reunión de los miércoles no se aplaudía. Obviamente que yo no le pregunté nunca por qué, ¿no? Ustedes podrán comprenderlo, no tenía. Pero para mí, para muchos de nosotros, los que asistíamos por primera vez a esa reunión, nos pareció que tenía que ver con el espíritu de esas reuniones, que era un espíritu más bien horizontal, en donde el diálogo, algo tan vapuleado hoy día y que tanto nos cuesta entablar en distintas actividades de nuestras vidas, pero sobre todo la academia, y la palabra y el respeto por la palabra del otro, en ese contexto un aplauso sobraba. Y así lo entendí y pude comprenderlo porque en el grupo de los miércoles, por lo menos en esa reunión, yo no quiero hacer un análisis sociológico de un grupo al que participé tan solo una vez, pero
me llamó también la atención, nos llamó también la atención que había colegas que estaban sentados en una parte de la casa que no se veía al otro, es decir, porque era una L, ¿no? Que lo importante no era lo que estaba ocurriendo físicamente, sino lo que se decía y la entidad de la reflexión. Para nosotros, para mí en términos particulares, personales, ese fue una gran enseñanza, una de las tantas que compartieron con nosotros los colegas del Uruguay, principalmente Oscar Hermida y Juan, que siempre fueron muy generosos en cruzarse y compartir con nosotros las experiencias académicas. Y bueno, en virtud de la importancia que esa reunión tuvo para mí, de nuevo te agradezco, Jorge, que me permitas hacer esta presentación, esta introducción y de nuevo resaltar, destacar que se reivindique ese espacio como un fenómeno que en el contexto actual es verdaderamente reivindicable, porque muchas de las cosas que hoy lamentablemente como sociedad estamos perdiendo son esas cosas, esos detalles que en el grupo de los miércoles yo pude encontrar y guardo en mis recuerdos como una de las enseñanzas de mi vida académica. Dicho esto, no sé si me corresponde dar la palabra o retomás vos, Jorge. Reto- Te agradezco muchísimo, Juan Por, Pablo. por favor. Y aparte creo que fue eh, más que apropiada lo que comentaste porque de alguna manera pretendemos en esta sociedad que hemos hecho con Juan y con Ana Laura, de que uno haga un enfoque del grupo de los miércoles desde lo humano, como dice Juan, desde su participación directa, y otro enfoque, el de Ana Laura, este, desde su formación como socióloga, el análisis del grupo, la cuestión de la influencia y el poder, y todo esto que ha hecho muy serio en su publicación, que la verdad que ha logrado atraparme. Así que si a ustedes les parece, comenzaremos en el orden que habíamos previsto. Nuevamente te agradezco, Juan Pablo, la generosidad por participar. Este, Juan Raso, también, como ya lo conocemos de Austero, me ha dicho que solo indique que fue un discípulo directo de Américo Pla Rodríguez, este, y que integró el grupo de los miércoles desde sus orígenes, allá en el año 1975. Yo me voy a permitir hacer antes que comience Juan, hacer una aclaración. Falta menos de un mes, porque creo que fue el 27 de agosto de 1975, que fue la primera reunión, según relata Óscar Hermida, del grupo de los miércoles. Así que estamos cerca de los 50 años, ¿no? Si mal no recuerdo, sería el Ujú. próximo mes de agosto, el 27 de agosto, según relata. Así que, bueno, me dijo esto, discípulo, eh, integrante del grupo desde allá, desde el año 75, ha sido catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de la República, y hoy Juan sigue en la función docente en clases de posgrado. Juan, todo tuyo. Bueno, yo te agradezco, Jorge, por haber tenido esta idea que me parece muy buena para acercarnos. Como ya te dije fuera de cámara, los minutos míos los voy a compartir con la profesora Cristina Mangarelli, con la cual tenemos una experiencia de vida en el grupo de los miércoles. Y quiero señalar las palabras de Juan Pablo Muñolo. Él estuvo una sola vez, era un pibe y notó esa cosa extraordinaria, la transversalidad. Un grupo en los cual no había catedráticos, no había ayudantes, éramos todos iguales por igual.
como también dije a Jorge antes, mi rol, quizás también el rol de Cristina, sea de ser testigos y después Ana Laura desde una visión más racional va a ser la jueza de esta historia. El grupo empieza en agosto. En ese pequeño grupo de agosto ya está Oscar Hermida. Oscar Hermida fue el único que en Pla aceptó, no habiéndose todavía recibido de abogado, ¿no? Yo a final del año 2004 quería dejar derecho. Era un linchera de cualquier derecho, no me interesaba. Quería ser médico, pero tenía miedo de la sangre, con lo cual no podía ser médico. Y un día la vida me pone frente a Pla y yo caigo frente a Pla, como San Pablo veía en el camino a Damasco. Pla no fue solo un mentor, no, Pla construyó mi vida a través del grupo de los miércoles, como construyó la vida de muchos de nosotros. Entonces empezó en el año 75, en agosto. Llego en las últimas dos sesiones del 75, en diciembre. En la primera sesión llega un hombre de una imprenta, todo transpirado, con unos paquetes. Abre esos paquetes y ahí aparece los principios del derecho del trabajo. Y una obra central en la doctrina latinoamericana. Y bueno, y de alguna manera esos principios del derecho del trabajo serán la ideología del grupo de los. El grupo de miércoles será un grupo pluralista, pero unido por esa ideología, los principios del derecho del trabajo. Bueno, y eran años difíciles porque eran años de la dictadura uruguaya va del 73 hasta el año 85. Y Pla había reunido, por un lado, a jóvenes universitarios. Éramos todos gurises, éramos como Juan Pablo cuando vino al grupo de los miércoles, años antes. Bueno, pero también había 4 o 5 abogados mayores no universitarios que de alguna manera algunos de ellos habían sido excluidos por la dictadura. Eso fue también un ingrediente fantástico, esa mezcla de jóvenes universitarios y de personas que no tenían nada que ver con la universidad, porque tampoco la universidad era, ¿no? Y la dictadura, en mi visión, creó como un efecto invernadero alrededor del grupo. El grupo fue creciendo en esa transmisión donde nosotros no, hablábamos, estudiábamos y nos formábamos al margen de lo que sucedía afuera extramuros. Y recuerdo que ahí por los años 79, 80, en una reunión nos dice muy preocupado, miren, el abogado laboralista del ESMACO, el Estado Mayor Conjunto, me pidió que quiera ingresar al grupo. Estábamos, por supuesto, muertos, porque eso significaba casi. Además, ya éramos en esa época como 20, entonces, autos que se estaban, estaba prohibido las reuniones, éramos elementos misteriosos. Bueno, y ese abogado del Estado Mayor Conjunto ingresó al grupo y adhirió al grupo, se sintió tan conmocionado por el grupo, que fue nuestro escudo ante la dictadura, es decir, nos protegió en vez de denunciarnos. Entonces, esa me parece una cosa extraordinaria. Y nos reuníamos de plan. Al comienzo eran nosotros 9, después fuimos creciendo, 20, 25, 30, ¿no? Y me parece que era una reunión, también eso es importante, la casa de Pla. No era un ámbito universitario, no era un estudio jurídico, salvo en algún periodo del verano, pero en la casa de Pla, donde Marta Pla servía el café. Y yo, casi como el premio Oscar, tengo esto. Cuando terminó el grupo, María Josefina nos entregó a muchos de nosotros la tacita en que tomábamos el café, como un recuerdo que tengo aquí en esta casa.
Y yo quiero aprovechar mis minutos para hacer a ver si logro hacer esta pequeña presentación. ¿Se ve? A ver si logro ampliar, sí. Y aquí ve la figura de Pla, ¿no? La figura de Pla, estos ojos, era un líder, y era lo que a mí siempre me gusta decir, era un ser humilde. La humildad puede ser una gran característica del liderazgo. Muchas veces nosotros creemos que hay que ser soberbio para ser líderes. Y en cambio no siempre es así, ¿no? Y aquí, a ver si logro, aquí tenemos algunas imágenes, a ver si logro, aquí tenemos sobre la izquierda a Pla, debajo de Pla Marta. Después, si nosotros vamos hacia el medio, yo no sé si se ve la punta de mi flecha, pero en el medio está Delíquez Hermida, yo, Pérez del Castillo y otros compañeros. Acá en esta otra foto, otra reunión de fin de año del grupo en el jardín de la casa de Pla. Acá está la profesora Mangaretti, aquí hija de Pla, Hermida andaba también. Aquí es Jorge Rosenbaum, de bigotes, este tipo de situaciones. Y este era el lugar, ¿no? Que es interesante lo que dice Muñolo, era un lugar hecho en L. Entonces, después Cristina les contará cómo era la reunión. Aquí nosotros tenemos Pla, tenemos Varela, que era uno de los veteranos no universitarios, era una especie de número 2 del grupo. Graciela Yucio, que está exponiendo sobre la ultraactividad de los convenios colectivos. Aquí tenemos una parte de la L, ¿no? Esta es la parte de la L, digamos, a la derecha del expositor. Aquí aparecen, yo estoy ahí al fondo, Cristina está acá hacia el centro, al lado, Eduardo Amelio, con barba. Entonces, sobre la derecha había esta parte y después, frente al expositor, había esta otra parte, es decir, esa era la L. Todos escuchaban y, por supuesto, a mí me llamó la atención, me dio gracia cuando Muñoz lo dijo, nadie aplaudía. Digo, ¿cómo vamos a aplaudir? No, no. Era un lugar sagrado, lejos del aplauso, y donde de alguna manera todos nos formamos en ese ámbito que realmente celebramos mucho en esos tiempos, ¿no? Y, y ustedes imaginen también otra cosa, no existía Internet, no existía el WhatsApp, eran todas comunicaciones por teléfono o a pulmón, no había la inmediatez de ahora. Pero el grupo de los miércoles, desde la figura de Pla, puesto de la figura de Vida, después tenía un pelotoncito en la cual yo quiero incluirme con Cristina, con Amelio, con Jorge Rosenbaum, con Santiago Castillo. Evidentemente, las figuras más luminosas eran Pla y después Oscar. Y se lograba tener contacto con el mundo entero. Yo hice una pequeña lista de personas que pasaron por el grupo, pero pequeñísima. Gino Junior, Alonso Lea, Néstor de Buen, Mozart Víctor Russomano. De Argentina, no solo Ackerman, Goldini Muñoro, Vázquez Lidialar, Rodrigo Mancini, Podetti, Von Potonsky. Es decir, una cosa, realmente era un cenáculo lleno de actividad. Y en ese cenáculo lleno de actividad, es decir, no era solo hablar, era compartir, a ver si logro, se ve la pantalla, Jorge. Sí, Sí, sí. sí, perfecto. Es decir, por Sí, ejemplo, se ve, Juan. la revista nació en el año 48, pero cuando llegamos al 75, la revista ya está languideciendo. Es una revista de 50, 60 páginas.
Y ahí la revista crece. Empezamos con libros del grupo de los miércoles, los anuarios, cuando no había internet, y hasta ahora fueron fundamentales. Empezaron en 1976, este del 78, y siguen hasta hoy. Fue una labor. Y los libros, cada 2, 3 años, buscábamos una oportunidad para hacer un libro colectivo. Y eso fue construyendo la doctrina nacional. Eh, Esto es mi testimonio para que después Ana Laura haga su evaluación, pero cedo antes porque eh, es muy interesante escuchar a través de la profesora Cristina Macarelli, decana de la facultad, catedrática, pero fundamentalmente integrante del grupo desde las primeras horas. Bueno, Cristina, contame cómo era esa reunión. Contame. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha? Hola Cristina, ¿Cómo ¿cómo están? estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias Muchas por gracias. participar, ¿eh? Muchas gracias, Gracias. Cristina. Sí, Juan me pidió justamente que hablara un poquito sobre el formato y de las reuniones y las características del grupo. Quiero aclararles que yo ingresé a los pocos meses de la constitución del grupo en marzo del 76. Acababa de recibirme de abogada, tenía 24 años. Era como dijo Juan, un grupo, éramos muy jóvenes en aquella época. El formato del grupo era el siguiente: nos reuníamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 10:30 de la mañana, siempre con mucha puntualidad, en el inicio y en la terminación. En la primera media hora, la llamada media hora previa, se hacían las informaciones de los eventos académicos y además los integrantes que tenían alguna duda sobre algún caso práctico que tenían que resolver, planteaban el caso y ahí todos colaboraban para darle una ayuda para la mejor resolución del caso. Llamaba la atención porque Pla también planteaba casos y preguntaba al grupo cuál podía ser la solución, lo cual nos daba mucha vergüenza intervenir porque le estábamos diciendo la opinión de estos jóvenes al maestro. Después se hacía un análisis de un tema, se exponía un tema por un integrante del grupo previamente designado por Pla. Y ahí se dejaban unos minutos al final para que los demás intervinieran, aportaran y muchas veces criticaran el trabajo, porque la crítica se tomaba de forma constructiva como un aporte para mejorar el trabajo. Como señalaron ya Muñolo y Juan, cuando se terminaba la exposición, el maestro no calificaba, no decía muy bien o muy mal. Por supuesto que tampoco se aplaudía, pero sabíamos si nos había ido bien cuando él decía al final de la reunión: bueno, este trabajo hay que ahora llevarlo al papel, que lo vamos a publicar en la revista de Derecho Laboral. Esa era la señal de que nos había ido bien y que el trabajo iba a terminar publicado en la revista de Derecho Laboral. Y se acostumbraba además, antes de la ponencia a un congreso, por ejemplo, el relator de las jornadas uruguayas, antes de presentarlo en el congreso, el trabajo lo presentábamos en el grupo y ahí recibíamos los aportes y muchas veces se mejoraban o se cambiaban los trabajos con los aportes de los compañeros. Si ustedes me preguntan qué destaco del grupo de los miércoles, además de la personalidad del líder, del maestro Pla, yo diría la integración del grupo, esa integración que Raso ya dijo, era una integración pluralista, de abogados de distintas generaciones, muy jóvenes y otros abogados con muchos años de experiencia. Algunos abogados prácticos y otros abogados que además de ejercer en la profesión nos interesaba la docencia. Algunos eran defensores de oficios, o defensores de oficio en lo laboral, otros eran abogados de sindicatos, otros abogados de empresas, otros abogados de sindicatos y de empresas. Entonces eso, como ven, favorecía los distintos enfoques y los distintos puntos de vista cuando se planteaban los temas. Otra característica del grupo era el gusto compartido por la investigación del derecho del trabajo y la seguridad social.
Pla, como dijo Raso, acababa de publicar el libro de los principios y empezaba a publicar el curso de Derecho del Trabajo. Entonces, el derecho del trabajo en Uruguay, si bien estaba evolucionado, le faltaba mucho desarrollo. Entonces, muchos de los institutos que luego fueron aceptados por la doctrina, la jurisprudencia y en la ley, fueron desarrollados en el grupo de los miércoles. Había, yo diría, un entusiasmo por el conocimiento y la investigación. Este entusiasmo partía del maestro y se contagiaba a los integrantes del grupo. Otra característica era la generosidad en compartir los conocimientos. Pla, además de humilde en sus conocimientos y en la forma de trato, era muy generoso con sus conocimientos y sus libros. Prestaba, los libros de la biblioteca nos prestaba a nosotros para que pudiéramos hacer los trabajos de investigación. Y algo que dijo Juan Pablo, que me llamó la atención, que en esa visita al grupo de los miércoles ya se haya dado cuenta de esa característica. La característica de este grupo de los miércoles era el respeto por la opinión de todos sus integrantes. El maestro no exigía que siguiéramos sus teorías, sus posturas en determinado tema, sino que cada uno expresaba su opinión. Y entonces eso favorecía el desarrollo del conocimiento. Había entonces un respeto por la opinión contraria, pensando que de la opinión contraria se podía aprender, ver un nuevo enfoque. Las reglas no comunicadas eran cumplir con el trabajo que se nos había encomendado y no faltar a las reuniones. Yo diría que las características del maestro, la generosidad, la humildad, el entusiasmo, la colaboración, se transmitían al grupo. Y entonces se realizaron varios trabajos académicos que terminaron en libros, como señaló Raso, otros fueron publicados en la revista de Derecho Laboral, se empezó con el anuario de jurisprudencia laboral, y los integrantes del grupo acostumbrábamos a citar los trabajos de los otros compañeros y a empezar a construir y desarrollar institutos del derecho del trabajo a partir de los aportes de los compañeros. Vean entonces cómo el derecho del trabajo empezó a desarrollarse y a construirse con esa elaboración conjunta de los integrantes del grupo de los miércoles. Y por último, también lo dijo Juan Pablo, yo creo que había un espíritu del grupo de los miércoles. Me gusta, y también habló del espíritu, y eso justamente quería transmitirles yo hoy. El espíritu del grupo de los miércoles, ¿cómo era ese espíritu? Yo diría de mucho entusiasmo, mucha colaboración entre los integrantes, respeto por la opinión contraria, y una rigurosidad en el estudio del derecho del trabajo y la investigación de estas materias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Cristina, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy oportuno lo que has dicho. Yo lo que quiero es acotar, como no estaba previsto, por suerte apareció Cristina aquí y nos hace este aporte, pero Cristina ha sido catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República. Fue coordinadora de la licenciatura de Relaciones Laborales hasta el 2018, fue directora del Instituto de Derecho del Trabajo, es académica de número de la Academia Iberoamericana de Trabajo y de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y fue vicepresidenta de la Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social hasta el 2009, entre el 2006 y el 2009. Así que, bueno, un lujo para nosotros, Cristina. Gracias. Jorge, solo para agregar, en nuestros currículum, cuando Cristina y yo nos hablamos, es muy emocionante, además de escuchar la viva voz de Cristina, nosotros nos reconocemos, más allá de las carreras universitarias, como hijos del grupo de los miércoles. Y eso es una cosa que importa en los vínculos, ¿no? Me pareció muy interesante en la lectura, pienso que va a salir en la próxima charla de Ana Laura, cuando se hace referencia al grupo de los miércoles. La primera camada eran los hijos de Pla,
y ya después eran los nietos de Pla, y ya después los que venían eran los bisnietos de Pla, o sea, un poco del espíritu del grupo, cómo venía esto. Y después un poco lo marcó Juan Pablo y saldrá en el resto de la charla. No quiero espolear, como dicen ahora, lo que va a decir Ana Laura, pero la importancia del juego de la influencia, aunque no se lo hubiesen propuesto, porque obviamente, creo que vos lo dijiste, Juan, y poco, aparece como una... No, y hay un aporte también que hace Oscar de que en la intención de Pla había sido una consulta que le hace un alumno recién recibido que le dice cómo se hace un trabajo de investigación. Y que según el acta de esa primera reunión, así empezó Pla Rodríguez diciendo que eso le había disparado a él la necesidad de armar el grupo, ¿no? O sea, que nace como una cuestión en el marco de la búsqueda de libertad para opinar, pero de formación, ¿no es cierto? En una primera etapa. Bueno, no me quiero meter más yo en esto, que ustedes son los que tienen que aportar. Ana Laura Hermida es magíster y licenciada en Sociología por la Universidad de la República, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, de aquí de Argentina, ¿no? Y bueno, y además es la hija, esto lo puedo decir, ¿no? Es la hija de Óscar Hermida Uriarte, ¿no? O sea que además es muy, no sé si lo vas a contar, pero es muy interesante cuando dicen que cuando ya no estaba Pla, como en la primera reunión siguiente aparece sentado en ese lugar Óscar y que a todos les pareció como natural esto, ¿no? O como que no hubo necesidad de hacer una sucesión y demás. Ana Laura, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a participar. Para mí es un honor estar acá. Ya se habrán dado cuenta por quienes me precedieron y quiénes son y lo que significan para Uruguay, más allá del derecho. Así que un honor para mí estar acá compartiendo con todas y todos. Voy a compartir pantalla porque lo mío es un poquito más de repente no tan anecdótico y capaz que, bueno, se torna un poquito más pesado, esperemos que no. Pero bueno, gracias Jorge por la invitación, reitero. Quiero agradecer también a Álvaro Rodríguez Ajue, que no sé si está acá, pero entiendo que también llegó esta invitación a mí un poco a través de que a vos te acercaron como que esta investigación, Álvaro Rodríguez Ajue, así que agradecerle más allá de que participe hoy o no, también a él. Y bueno, agradecer a quienes están organizando esta instancia. Para mí es muy lindo también participar porque, bueno, es también recordar una linda época. Así que muchas gracias nuevamente. Presentarles un poco lo que fue en realidad, esto fue mi tesis de grado para acceder a la licenciatura en Sociología, justamente, de la Universidad de República, y la idea fue tomar como objeto de estudio al grupo de los miércoles, como un grupo de intelectuales, básicamente, que producen de alguna manera conocimiento, que usan el conocimiento, que manejan información y que de alguna manera influyen o tienen cierto poder en la sociedad o en algún sector de la sociedad, si se quiere, ¿no? En este caso, obviamente, en lo que refiere al derecho de trabajo y la seguridad social. Pero bueno, es un análisis sociológico de la influencia del poder de un grupo profesional en el marco digamos, de las sociedades postindustriales, ¿no? Que son sociedades del conocimiento o economías del saber. Bueno, hay un montón de maneras o de denominaciones teóricas al respecto, pero con un principio axial muy importante, que es el conocimiento como algo central, ¿no? Y el manejo del conocimiento. Acá también un mínimo comentario, pero para que también se entienda un poco la línea. En estas sociedades de conocimiento, el conocimiento se torna algo muy relevante, decisorio, que define muchas cosas para la toma de decisiones, pero también más, si se quiere, también a nivel económico y demás, pero no solo el conocimiento, porque todos podemos ser profesionales, sino esta capacidad, digamos, o esta competencia de poder utilizarlo de manera creativa, eficaz, etcétera, ¿no? Entonces, un poco en esa línea de investigación, esta fue como la pregunta, ¿no? ¿De qué manera y en qué medida los colectivos de intelectuales que poseen conocimiento especializado y específico influyen en la sociedad o en parte o en algún centro de poder? Y para abordar esta línea de investigación, a mí se me ocurrió
tomar como objeto de estudio al grupo de los miércoles. Ese fue un poco la raíz del inicio de esta investigación. Me acuerdo cuando lo planteé al inicio, esto sí es más anecdótico, sonó un poco, o sea, hubo como cierto, bueno, cómo se va a abordar, qué implica este trabajo, ¿no? Porque incluso la palabra poder, si se quiere, puede en algún punto, a priori, tener alguna connotación quizás medio negativa para algunos o para algunas, ¿no? Entonces, me acuerdo que en una primera instancia fue como, bueno, ¿cómo influencia? ¿Cómo poder? Capaz que también por esto que estaban diciendo recién, de que el grupo y sus miembros tienen influencia claramente en los diversos ámbitos del derecho de trabajo y la seguridad social en Uruguay y también en la región y en algún otro país, pero probablemente no intencionalmente, ¿no? Entonces, venir como con este rol a investigar desde este lugar, también yo tuve que explicarlo básicamente, ¿no? Lo cual estuvo muy bien. Para abordar esta pregunta, esta fue rápidamente un marco teórico conceptual, simplemente para tirar algunos conceptos que fueron relevantes para abordar el tema. Fue teoría sobre la influencia, sobre el poder, sobre la existencia de sectores dirigentes, grupos de influencia, analistas simbólicos de Robert Bates, sistemas expertos, que vos nombrabas, Jorge, hace un rato, que es muy propio de Giddens, capital cultural y capital social, sociedad del conocimiento, y a partir de esto y con el objeto de estudio de grupos de miércoles, se elaboraron una serie de hipótesis, ¿no? Que naturalmente en una investigación lo que se busca es como verificarlas o rechazarlas. Entonces el objeto de estudio es el grupo de los miércoles, y un poco lo que venían diciendo, para ver el objeto de estudio, es un grupo a priori definido como un grupo, para mí, desde una mirada externa, que posee conocimiento especializado e información actualizada. Esto es muy importante también para el grupo y sus características, que se mencionaba la importancia siempre de que la información de primer orden llegaba ahí, ¿no? Yo creo que Juan un poco lo dijo al inicio, pero no había este desarrollo de Internet, de las tecnologías de la comunicación, y etcétera, y a través del grupo, ¿no? Y de algunos miembros del grupo, todos quienes allí participaban se enteraban, digamos, de información muy actualizada, relevante, sobre el derecho laboral, la seguridad social, no solo en Uruguay, sino en la región y probablemente en el mundo. Nació en agosto del 75, en un contexto de dictadura cívico-militar. Esto también es importante para algunas características que adquiere el grupo, probablemente por ese contexto, además de por la impronta de Pla Rodríguez. Además también el contexto puede explicar un poco de esto. Y era un grupo, para mencionarlo, yo creo que todos lo tienen claro, pero para recordarlo, ¿no? Un grupo privado, o sea, funcionaba en una casa de familia, ¿no? Informal, no estaba institucionalizado, ¿no? O sea, es un grupo, uno puede definirlo de intelectuales que manejan conocimiento, pero que no está institucionalizado, sin financiamiento. O sea que es un grupo absolutamente informal, y por ese motivo también resultaba como más interesante abordarlo como un grupo, digamos, de intelectuales o de expertos que logran de alguna manera como grupo influir en los ámbitos privilegiados del derecho de trabajo y la seguridad social. Y acá algunas características del grupo que yo logré identificar, un poco creo que Cristina y Juan también las traían, y Juan Pablo también lo trajo con esto del diálogo y la tolerancia y demás. Pero bueno, primero definirlo como un centro de estudio de investigación, ¿no? En un contexto en el 75 que nace, un poco con lo que traías vos, Jorge, que creo que sale en la entrevista de Oscar Hermida, ¿no? De que era, bueno, la primera instancia del grupo fue cómo elaborar un trabajo científico, cómo investigar en derecho al trabajo, ¿no? Que no había formación posterior en este sentido. Y entonces lograr que sea un espacio de formación, de investigación, casi como un centro de posgrado, ¿no? En una época en la que no existía tampoco la formación de posgrado en el país en esa materia. Y después con un alto valor democrático. Esto también se reitera mucho, probablemente un poco asociado al contexto en el que se origina. Y lo que trajeron todos, esta idea de diálogo, heterogeneidad, ¿no? Este equilibrio que se trataba de mantener en quienes ingresaban al grupo, que hubieran personas con distinta afinidad ideológica, distinta afinidad político-partidaria, porque también era así, con distinta concepción de las relaciones laborales, ¿no? Capaz que algunos más con una visión más protectora, otros con una visión más patronal, si se quiere, con distintas edades, creo que lo mencionaron, de también ahí tratar de incorporar esta cosa de género, ¿no? Pensando también en el año en que nace, y entonces tomar como esa consideración, ese equilibrio, y esta idea de diálogo, tolerancia, heterogeneidad,
donde se respeta, como decía Cristina recién, ¿no? La opinión del otro, pero no una opinión cualquiera, ¿no? Acá también está, bueno, es esta idea con rigor intelectual y jurídico, ¿no? Es, bueno, acá asumimos que todos venimos a decir como nuestra percepción, nuestra opinión, o a volcar un conocimiento a partir realmente de algo, de haber estudiado, de conocer el tema, o de haberme aproximado, querido aproximar al tema, ¿no? Con esa idea de rigor intelectual y jurídico muy propio de los laboralistas de ese grupo, ¿no? Yo creo que ahí también es importante eso, porque no es como, bueno, la opinión per se, ¿no? Sino que claramente también estaba como fundamentado ahí. Y acá yo creo que es muy interesante esto porque, digamos, muchos lo valoran así, ¿no? Y de hecho hay como bastantes anécdotas en las entrevistas en este sentido, ¿no? Del diálogo y también de relaciones de amistad con personas que realmente tenían como concepciones hasta ideológicas distintas, ¿no? Capaz que hasta opuestas, si se quiere, antagónicas. Bien, a partir de esto se plantearon algunos objetivos, voy rápidamente acá, pero claramente es determinar si el grupo de los miércoles es un sector dirigente o fue un sector dirigente, un grupo de influencia, así como los ámbitos y las vías a través de las cuales logra influir, y señalar con un estudio de caso la importancia de los sectores intelectuales en las sociedades contemporáneas. Y acá brevemente la metodología, un poco se la estuve comentando, pero fue un abordaje cualitativo, y se realizaron entrevistas, 45 entrevistas. Me detengo acá porque ahora cuando a raíz de esta convocatoria retomé como el libro y realmente creo que también Juan lo decía al principio, hay ahí como una riqueza bastante importante en el testimonial, digamos, ¿no? Porque se entrevistaron a 33 personas, miembros y miembros, integrantes del grupo, y muchos de los cuales eran los laboralistas más destacados de la época, y después también se entrevistó a personas de la región, laboralistas de España, que también eran muy destacados. Se entrevistó en su momento al ministro, viceministro, director nacional de trabajo de la época, a parlamentarios, a jueces. Entonces creo que ahí también hay como un material que es como interesante más allá del análisis que hago yo, ¿no? En esta lectura más del testimonio, básicamente. Y también se respetó en los criterios de selección de a quienes se entrevistó como integrantes del grupo esta idea de que fueran de distintas edades, de distintas generaciones, de distintas afinidades y concepciones y demás. Después se realizó la observación participante, yo participé en algunas sesiones del grupo para ver un poco cómo funcionaban, y después se hizo un análisis de fuentes secundarias, naturalmente, de algunas, digamos, resoluciones, algunos proyectos de ley y leyes en los que realmente se logra vivenciar y ver y leer, básicamente, directamente cómo el grupo influye, tanto como colectivo como a través de sus miembros, en la jurisprudencia, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, ¿no? Más en ese sentido, porque la idea era justamente ver si este grupo tenía influencia en la toma de decisiones en definitiva, ¿no? Y entonces se intentó ver si tenía influencia en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en otros ámbitos. Y acá un poco los ámbitos de influencia, no se preocupen que no voy a leer, es para tener como un paneo general. Por un lado, en el Parlamento, ¿no? En la discusión y producción legislativa, realmente se llegó a la conclusión de que el grupo había tenido influencia, tanto directamente a través de las obras colectivas que mencionaba Raso, pero también a través de producciones, digamos, de sus miembros. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en discusiones, tomas de decisiones sobre iniciativas legales, pero también en definiciones de política pública y demás, como utilizando como fundamento muchas veces las doctrinas, digamos, y los artículos y demás que fueron, emanaron, digamos, del grupo de los miércoles. En el Poder Judicial, dándole fundamento a resoluciones judiciales. En la producción y transmisión de conocimiento como algo más no tan tangible, digamos, pero sí a través de publicaciones del grupo, de sus miembros, y formación de estudiantes y profesionales. Acá es bien interesante esta característica que creo que Juan mencionó, ¿no? Pero que no integra solamente a académicos, el grupo, ¿no? En su constitución, sino que también busca integrar a personas vinculadas al ejercicio de la profesión liberal, digamos, a abogados que probablemente defiendan, si se quiere, o lleven causas del lado más empresarial o del lado más sindical, y que no necesariamente están vinculados con la academia. Entonces, eso fue como, es bastante relevante en esta idea de formación. En la facultad, a través del Instituto de Derecho de Trabajo, porque muchos de los miembros compartían ambos espacios, y a través de las cátedras de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. En congresos nacionales e internacionales, porque los miembros y muchos participan en estos congresos, y Cristina lo traía, ¿no? Muchas veces las participaciones eran como
compartidas con anterioridad en el grupo, y entonces esas exposiciones luego que se presentaban habían sido enriquecidas previamente con otras visiones. Y en la Organización Internacional de Trabajo también se halló que algunos miembros, particularmente del grupo, tuvieron como gran influencia en ámbitos técnicos de la organización y en posiciones gubernamentales, y también la conferencia anual a través de delegaciones que conformaron integrantes del grupo de los miércoles, ¿no? Y las vías, tratando de ir rápidamente también, a través de la revista de Derecho Laboral, que creo que Juan lo trajo también, ¿no? Es muy anterior a la creación del grupo, pero acá también lo rescataban los propios integrantes. El grupo sirvió, digamos, como fuente de artículos, básicamente, ¿no? Para esa revista, ¿no? Creo que también lo traía Cristina. Bueno, si nos iba bien, como en la exposición central en el grupo, Planos decía, bueno, escriba, ¿no? Ahora desarrolle eso en un artículo para la revista. Y acá mencionar que muchas veces eso traía también de formación entre pares o entre algunas personas o miembros del grupo que tenían mayor experiencia, con algunos integrantes más jóvenes que podían producir, digamos, conjuntamente algunos artículos, ¿no? Para la revista o para los otros ámbitos. Entonces también ese ejercicio como de centro de formación también se podía ver por ese medio, ¿no? Por publicaciones de grupo, acá Juan lo traía, ¿no? Ahí hay una influencia directa y masiva, y hubieron como 8 obras de colectivas del grupo de los miércoles. Por publicaciones de sus miembros, y acá es importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo se distingue la influencia de los miembros particulares, ¿no? De la influencia del grupo? Pero bueno, también acá hay como un análisis que es bastante dialéctico, en el sentido de que hay algunos grupos hay algunos miembros que claramente le otorgan de alguna manera prestigio al grupo, porque eran de los laboralistas más destacados en su época, pero también el grupo termina, digamos, otorgando prestigio a esos mismos laboralistas y a otro montón de laboralistas que integran ese grupo, y que por integrarlo, digamos, también hay cierto prestigio, ¿no? O sea, hace currículum. Yo creo que algo también mencionaron al pasar, ¿no? Y tampoco olvidar que muchos de esos laboralistas, que después fueron de los más renombrados, digamos, iniciaron muy jóvenes, ¿no? En ese grupo, como decían recién, ¿no? Entonces fue un ámbito de formación claramente de generaciones, no solo de algunos laboralistas destacados, ¿no? Yo creo que ahí, Jorge, creo que hacías vos hincapié en eso, creo que es en la entrevista de Oscar Hermida, que dice, bueno, no es el caso de 1, 2 o 3 laboralistas brillantes, ¿no? O de un Pelé o un Maradona, incluso creo que trae esa analogía, sino que se logra formar como una clase de laboralistas, ¿no? Que realmente es como reconocido a nivel nacional e internacional también, ¿no? Y después la participación de los miembros del grupo en los más diversos ámbitos vinculados al derecho laboral y a la seguridad social. Y eso también es relevante, un poco por lo que decía Cristina, ¿no? O sea, había una media hora previa en el grupo en el que cada uno podía, si así lo consideraba y lo entendía pertinente, volcar consultas que tuvieran su vida profesional. Y tenías ahí un montón de gente que aportaba su visión. Y acá creo que en una entrevista de Eduardo Ameglio, si mal no recuerdo, dijo, bueno, era como tener a los 5 médicos, grado 5, con tu diagnóstico, ¿no? Diciéndote cuál era el camino a seguir. O sea, que era como un ámbito también como una herramienta muy fuerte también en ese sentido, ¿no? Y después también en otros aspectos aparecía esta idea de personas vinculadas, técnicos, asesores, vinculados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Parlamento, y a otros ámbitos del derecho del trabajo, que lo que decían es, bueno, capaz que no directamente, pero pedían una visión del grupo, porque tampoco la emitía así el grupo, pero sí, si yo les decía al ministro, por ejemplo, ¿no? Este tema de actualidad se habló ayer en el grupo, me decía, bueno, ¿qué se dijo en el grupo, no? O sea, como que interesaba, digamos, ser un actor que era tenido en cuenta por integrantes de otros sectores dirigentes, como puede ser el Ministerio de Trabajo, el Parlamento, el Poder Judicial, etcétera. O sea, que era un grupo de referencia, si se quiere, ¿no? Y acá de vuelta hago la salvedad, porque fue algo en lo que se hizo hincapié por los entrevistados también, en esta idea de que nunca hubo una posición del grupo formal, ¿no? Muchas veces, como, bueno, el Instituto de Derecho del Trabajo de la facultad saca un comunicado, ¿no? Del instituto. Eso no sucedía con el grupo, pero así todo, el grupo era un espacio de referencia, ¿no? Entonces, como que logra esta influencia, o este tipo de influencia, a través de estas vías como claramente identificadas. Probablemente puedan haber otras. Sí, Jorge, ¿vas a decir algo? Perdón. No, perdón, no. Bien.
Bueno, y acá para ir ya los últimos aspectos, esto y uno más, se elaboró como esta periodicidad del Grupo de los Miércoles, ¿no? Desde su nacimiento en el 75 hasta la apertura democrática, donde ahí fue creciendo la integración del grupo, pero no era un número tan grande, ¿no? Y en ese periodo la influencia era más del tipo de influencia en la práctica profesional, en resoluciones judiciales y como un centro de capacitación, si se quiere, ¿no? Y un ámbito democrático y de espacio de diálogo en un contexto político de dictadura cívico-militar, ¿no? Que había una facultad intervenida, etcétera. Un segundo periodo a partir del 85 con la apertura democrática hasta el 2005, como un segundo grupo si se quiere, que crece mucho en ese periodo, en términos numéricos de integración, creo que llega como 40 integrantes o más, probablemente avance hacia el 2005, y ahí logra tener como más influencia en más ámbitos, ¿no? También propio de la apertura democrática y también por el mayor número de integrantes del grupo, eso implica también mayor influencia. Y después un tercer periodo del grupo, que es con el primer gobierno del Frente Amplio. Ahí se identificó más que nada porque en el contexto político se empezaron a promulgar algunas leyes laborales y también se volvieron a convocar los consejos de salarios, se empieza a discutir una nueva ley de negociación colectiva, un montón de aspectos que ponen al derecho laboral también sobre el tapete, digamos, y se lo revaloriza si se quiere, y entonces ahí el Grupo de los Miércoles también empieza a tener como más influencia en distintos ámbitos. Y después, este periodo, vale la aclaración, se pone como tercer periodo de 2005 a 2010, que es cuando se publica esta investigación, o se puede pensar un tercer periodo hasta el 2008 y un cuarto periodo de 2008 al 2010 por una transformación interna del grupo, que es que fallece el fundador, ¿no? Que eso también genera movimientos, si se iba a continuar o no se iba a continuar con el grupo, y de hecho, como decían, se mantuvo el grupo funcionando en la casa de Américo Pla Rodríguez y de Marta, hasta que falleció Marta, ¿no? O sea, ese mes que hubo ahí se mantuvo en ese ámbito, y después pasó a funcionar en el ámbito de la Facultad de Derecho, pero en la biblioteca Américo Pla Rodríguez, ¿no? Que fue la biblioteca que donó Pla a la facultad, y se intentó que fuera un ámbito en el que siguieran participando, digamos, toda esta diversidad o heterogeneidad de laboralistas, ¿no? Porque se entendió, así como también en la apertura democrática, en esta discusión de, bueno, ¿se continúa o no se continúa con el grupo? Porque, bueno, ya estaba el Instituto de Derecho del Trabajo y demás. Bueno, sí, porque este grupo lo integran personas que no son necesariamente académicos, ¿no? O sea, no son solo docentes o académicos de derecho laboral, sino que hay otra cantidad de laboralistas que integran este grupo, que lo enriquecen y que también es un centro de referencia para ellos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que también se continuó con el grupo en esta periodicidad. Y para ir cerrando, y esto ya es un poco más a nivel teórico, pero para cerrar, y creo que se viene como diciendo, se entendió, sí, en el marco de esta investigación, que era un sector dirigente en el ámbito del derecho de trabajo y la seguridad social, porque tiene influencia, como decíamos, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en la transmisión de conocimiento, en la facultad de derecho, en ámbitos internacionales. Tiene diversas vías de influencia, y también la importancia del contexto, ¿no? Tanto del periodo político como de transformaciones internas que puede sufrir el grupo, digamos, para el distinto tipo de influencia que puede tener. Se define como un sistema experto, acá un poquito más allá de Giddens, ahí hay como un aporte, si se quiere, teórico, pongo aporte así porque no es tal, pero bueno, hay como, si se quiere, una aclaración en el sentido de que es un sistema experto, no porque se entienda que lo que hace lo hace bien, sino porque hay hasta un convencimiento, ¿no? Por la propia naturaleza del derecho como una ciencia argumentativa. Los miembros del Grupo de los Miércoles claramente se pueden acercar a lo que son los analistas simbólicos según Robert Reich, y claramente es un ejemplo de la importancia del conocimiento, del uso y la transmisión del conocimiento de forma creativa, eficiente, eficaz, en las sociedades actuales, digamos, ¿no? O en las sociedades, para decirlo como algo un poco más global, porque esto puede entrar como en discusión, en las sociedades postindustriales, básicamente, ¿no? Y acá también uno puede pensar, bueno, hoy estos grupos expertos, estos grupos intelectuales, también, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial y demás, puede entrar un poco en jaque, si se quiere, ¿no? Acá hay como otra discusión, pero bueno, que no es la que nos convoca hoy. Así que bueno, por acá voy dejando. Muchas gracias a todos y todas, y gracias por la convocatoria.
Bueno, gracias, Ana Laura, muchas gracias. Yo tengo un montón de preguntas y disparadores que me ha generado esta temática, que es verdad lo que dijo Ana Laura y quiero rescatarlo. Álvaro Rodríguez Ascue jugó un papel fundamental porque cuando empezamos a charlar esto con Juan, o cuando se me empieza a ocurrir esta idea, que le dije a Juan que si existe esto de la sana envidia, ha generado en mí siempre el grupo una sensación parecida, ¿no? Por lo que ha significado, por lo que ha producido y demás. Entonces, cuando empiezo a ver, es Álvaro quien me acerca la publicación de Ana y me conecta con Ana y ahora me pidió disculpas, me llamó hoy temprano porque hoy se inicia en Uruguay el diálogo sobre el tema de la seguridad, sobre la protección social, y estaba convocado él y, bueno, tenía que estar ahí y se disculpó. Pero digo, yo había notado algunas cosas de lo que había leído. Un tema que le voy a plantear a Juan o a Cristina, que son el tema de que este grupo siempre funcionó en la casa de Pla Rodríguez hasta su fallecimiento, como dijeron ustedes, pero que hay una relación muy particular del grupo con la universidad. En un momento, cuando la dictadura, un grupo se va de la docencia y otro sigue dando. El grupo, bueno, lo voy a decir, Barbagelata y algunos quedan y otros, es decir, o no, al revés, queda y la mayoría se va, bueno. Y después ante el fallecimiento de Pla, comienzan a sesionar en el llamado Salón 42, ¿no? Que es donde se arma la biblioteca que había donado Pla Rodríguez. Pero nunca hay una fusión, o sea, siempre hay reunirse ahí, pero siempre aparecen como separados la universidad y el grupo de los miércoles. Contanos algo de esto, Juan. Bueno, Jorge, primero de todo, un honor que Adrián Goldín esté presente, ¿no? Es siempre, lo queremos mucho, además, Ah, no lo vi, valorarlo mucho, sí, por supuesto. valorarlo mucho. El tema es, por la pregunta tuya, yo la reformulo, pero sería también importante escuchar la opinión de Cristina. ¿Por qué el grupo nació con Pla? Y de alguna manera, y como tú decís, el grupo además se desarrollaba. Es decir, se fue creando cierta mística del diálogo, de iguales, de eso que se habló antes. Y Pla era el común denominador de todos nosotros. Pla, es decir, no es como ahora que cuando uno hace la tesis, el profesor, no. Pla nos decía que teníamos que hacer la tesis y nos perseguía hasta que publicábamos la tesis. Y nosotros sentíamos como que cada uno de nosotros éramos lo máximo para el plan. ¿Vale? Ese clima. Yo te mostré la tacita de café. Esa tacita de café era fundamental. Fue el mejor café que yo nunca tomé en la vida. No sé si técnicamente era el mejor, pero lo hacía Marta con un cariño. Preparar 20, 25, 30 tazas de café. Además era un líder muy sabio, pero también tenía su picardía. Como decía Cristina antes, un momento central era el poder pedir opinión a los demás. Uno tenía un juicio, o tenía que largarse a un juicio, ¿no? Lo que decía Ana, mira, someter la cuestión a 5 grados 5, como decía Mello, y entonces, ¿qué hacía? Tenía una cajita de cartón, una pequeña cajita de cartón, y ponía 5 números como los de la lotería. Entonces, esos números los podía agarrar el que llegara primero. Con lo cual, todos eran muy puntuales, ¿no? Y, entonces, en la vida hay ciertas místicas. Mi opinión sobre después por qué, el ciclo y lo de Blas, porque nos volvimos todos muy universitarios. Y entonces, al volvernos muy universitarios,
nos contagiamos de la universidad. Y nuestra universidad es como la de ustedes y como todas las universidades del mundo. Es decir, están nuestras carreras, están nuestras pequeñas o grandes acciones, están nuestras luchas. Es decir, cuando nosotros íbamos al grupo, no estábamos, digo, era, lo que decía Muñolo, era un grupo transversal, ¿no? Y yo sí lo entiendo, pero a ver qué dice. Sobre esto no hemos reflexionado, sobre una cuestión que por otra parte tiene cierto dolor, ¿no? El cierre del grupo. Cristina, ¿querés aportar algo sobre No, esto? un detalle que lo mencionó Juan, pero para reforzar eso. Yo creo que PLA cumplió una función de formación docente. Éramos varios los que, muy jóvenes, y que estábamos haciendo la carrera docente. Las tesis para recibirnos como profesor asistente o profesor, las tesis de cada uno de nosotros, los temas los eligió PLA. A mí PLA me dijo, hacé la tesis sobre el daño moral, y yo la hice. A Razo le dijo, hacé la tesis sobre el seguro de paro, y lo hizo. Lo mismo a Roseman, lo mismo a Hermida. Ninguno de nosotros le dijo, no, mire, otro tema. Él determinó que tal tema era interesante y que había que hacerlo. O sea que esa función de formador al docente que está en la carrera docente, al docente joven, la hizo él. Además de la formación que teníamos todos los días y todos los miércoles. Era realmente una formación de posgrado, en un momento donde no había posgrado. O sea que en plena dictadura, PLA cumplió una función que tenía que haber hecho la facultad. La hizo PLA en forma totalmente honoraria en su casa. O sea que de alguna manera estuvo vinculado con la facultad y él fue muy generoso en todo eso. O sea que, y pienso que se termina el grupo con la muerte de PLA, aunque siguió un tiempo más, porque es difícil de replicar ese grupo y era difícil de mantenerlo porque en gran medida las características del grupo fueron transmitidas por el líder. Y seguramente los que quedamos, la integración no era suficiente con la integración misma, sino que faltaba esas características de este maestro. O sea, ese me parece que es el secreto del grupo, que se pueden hacer grupos parecidos, pero ese espíritu lo impregnó el maestro. Una cosa que me preguntaste, Jorge, que no contesté, me parece importante. Antes del grupo y antes de la dictadura, hay dos catedráticos, Barbagelata y Plas Rodríguez, ¿no? Personas que todos los del grupo respetamos por iguales. Y para nosotros, Uruguay ha tenido el privilegio de tener a Plas y Barbagelata, ¿no? Cuando entran los militares en la facultad, Barbagelata, muy principista, yo renuncio. Y él se retira con todo el equipo docente. Eran todos los de los 40, 50 años, ¿no? En cambio, siempre apostó a ocupar espacios. Él decía, mientras podamos seguir luchando, es mejor luchar desde adentro, ocupando espacios. Y entonces él formó a estos jóvenes docentes, Hermida, Cristina, Mello, Santiago Pérez Castillo, Rosenbaum y a mí, y fuimos ocupando esos espacios que habían sido dejados libres por otros docentes que muy principistas los habían dejado. Eso siempre para nosotros fue una pequeña espina, es decir, pero el resultado fue extraordinario, porque logramos salvar las cátedras. En ningún momento las cátedras de laboral se plegaron a la dictadura. O si hubo una cátedra que medio se plegó, era una cátedra espuria que nunca fue reconocida por nadie. Terminada la dictadura,
y Barbagelata, que eran codirectores de la revista, siguieron siempre unidos, ¿no? Unidos con mucha formalidad, porque eran dos caracteres diversos, y con los grupos separados. Los grupos nunca se mezclaron. Cada uno tuvo su grupo y hoy en día Barbagelata sobrevivió a Pla. Y muchos de nosotros seguimos estando vinculados a Barbagelata. Eso fue esa realidad, con lo cual todos nosotros entramos en dictadura. Eso y hicimos parte de nuestra carrera en dictadura. Eso yo lo admito y reconozco también el coraje, la lealtad de aquellos que en su momento renunciaron, porque después a Pla lo sacarán. En el 76 lo echan de facultad. Con lo cual quedamos nosotros jóvenes y un veterano que estaba en el grupo de los miércoles, que en realidad no era verdadero docente, pero como era el mayor nos cubría, le habían dado un grado y entonces nos cubría. Entonces fueron años difíciles, pero también nos juntaron. Y una cosa, dos reflexiones sobre lo de Ana. Lo del poder nos guste o no nos guste, es cierto, y con mucho orgullo. Como tú dijiste, Álvaro Rodríguez Ascue no está hoy aquí porque, porque está en la inauguración de la mesa del diálogo social. Es algo ética y socialmente importante. Y la segunda cuestión, la ética que construyó el grupo de los miércoles. En el grupo de los miércoles, nadie de nosotros se podría ocurrir de hacer una zancadilla al otro en un juicio, una cosa así. Era Amelio y Varela por la patronal y por los trabajadores, Rosenbaum y yo por la patronal y los trabajadores. Acordamos acuerdos, convenios colectivos que se ejecutaron antes de firmarse. Hermano, después pues no había tiempo para firmarlo, había que esperar y la gente quería laburar. Entonces, uno sabía que si el otro daba la palabra, se cumplía y se iba a cumplir. Entonces, esa dimensión ética es así de... ¿no? Yo no quiero hablar sobre la actualidad, porque ahí parezco o no parezco, soy ese viejo que empieza a decir, los nietos, los jóvenes, las cosas son distintas. Sí, por suerte, quizás. Es cierto lo que dijiste de reconocerle la presencia de Adrián Goldín, que también está acompañándonos acá, y Mario Ackerman, que tiene una diferencia horaria de 5 horas y estaba haciendo esfuerzos hoy para conectarse un ratito porque fue uno de los entrevistados por Ana Laura. Bueno, esto demuestra la importancia del grupo, que si bien había tenido Uruguay con De Ferrari, con Barbagelata, con Pla, algunas figuras trascendentes en derecho del trabajo y la seguridad social, cuando todo cambia con el grupo de los miércoles, en el sentido de que, como dice Óscar Hermida en la entrevista esa, ya no era tener un Maradona o un Pelé, sino tener una escuela que fue la que trascendió, ¿no? O sea, la escuela que surgía del grupo de los miércoles. Hay un... Jorge, mando un saludo a Fernando Delgado, que ahora veo que ha sido otro también de los Sí, históricos del grupo. iba a decir eso, que si alguno de los colegas uruguayos quiere hacer un aporte sobre el grupo, tienen la total libertad. Yo te iba a pedir a vos o a cualquiera de ustedes si tienen presente esa anécdota que creo que hace Rossi, creo que es, de que al llegar un día a la casa de Pla, en la puerta de la casa, había un vehículo policial o militar, entonces él duda de entrar o no, porque estaban en plena dictadura. Entonces dice, bueno, pero si no entro, voy a quedar como que soy el que los denunció. Pues Entonces no le quedó más remedio que entrar. Cuando entró, se dio cuenta de que no, el vehículo estaba al lado, en una casa que no tenía nada que ver y estaban todos trabajando, pero me pareció una anécdota. No sé si Danubio Moreira quería decir algo ahí sobre esto. No sobre esa anécdota que no la tenía, pero sí aprovechar la oportunidad para, bueno,
felicitar a los organizadores bueno, por este encuentro. Realmente es muy lindo recordar una época muy especial. Yo por un tema de edad entré un poco después, o bastante después al grupo. Entré por allá por el año 96. Y bueno, la verdad que yo después tuve la posibilidad de hacer el posgrado, pero hasta que hice el posgrado, como se dijo acá, el posgrado nuestro era el grupo de los miércoles, ¿no? Realmente una experiencia maravillosa. Y bueno, digamos, comparto todo lo que se señaló aquí respecto del grupo, ¿no? Y bueno, los felicito y les agradezco el poder repasar estos momentos y revivir recuerdos tan bonitos. Bueno, Disculpen, Jorge, buenas noches, encantado. Fernando Delgado es mi nombre. hola Fernando, ¿qué Un tal? gusto con Ana y con todos los compañeros, con Juan y Cristina y los compañeros argentinos. La verdad que es una iniciativa muy linda, muy emotiva y más partiendo de los compañeros hasta argentinos, ¿verdad? El trabajo de Ana es imperdible, es un trabajo muy interesante y el trabajo, por supuesto que tiene un valor importante desde el punto de vista sociológico y de reflejo de una historia, pero también recomiendo lo que son el bruto que ella tuvo, la gentileza de dejarnos el bruto. Hay algunos reportajes que son realmente magníficos desde el punto de vista del relato bueno, el reportaje a Juan, a Cristina, a Jorge Seré, por ejemplo, que son un querido compañero histórico, que son realmente deliciosos en cuanto al reflejo de todo lo que se vive allí. Yo, como pasa con Danubio, que ya estoy viejo, pero entré un poquito después, yo entré concretamente en el año 2001. Yo me acuerdo que había cuento dos o tres chiquitas nomás, había todo un protocolo allí, ¿verdad? De que Plate se llamaba y te decía, bueno, mire, lo, una especie de ingreso a una cofradía allí, te invitaba al estudio, ¿te acordás, Danubio? Te invitaba al estudio de él y te decía, bueno, mire, no sé cuánto, usted ha sido aceptado, ¿no? Ha entrado en la cofradía del grupo de los Mieres, una cosa que uno se emocionaba, ¿verdad? Y recuerdo en el año 2001 que ingresé yo, 2001, me acuerdo que voy a la reunión con él, asustado, ¿no? Porque, bueno, una figura como él allí. Y me acuerdo que me dice, mire, Delgado, nosotros vamos. Playa tenía 80, yo no me acuerdo, era un tipo muy mayor. Vamos a organizar el Congreso Mundial en el año 2003. Estamos en el 2001. Y dije, este tipo es un marciano, porque un hombre con esa edad, el tipo estaba y dice, y es muy importante que ustedes participen porque se hizo un Congreso Mundial en el año 2003, faltaban 2 años y medio, faltaban para que se hiciera. Y el tipo tenía, era una cosa impresionante la organización que él tenía, y estamos hablando con él, ya era un hombre, ya les reitero, muy mayor. Y la verdad que es una cosa impresionante. Yo cuando Juan mandó el otro día la convocatoria en el grupo, en un grupo que tenemos de WhatsApp. Yo decía, pero me vino a la mente todas las cosas las experiencias que yo viví durante los años que yo estuve allí, que era una cosa espectacular, porque uno estaba como deseando que a veces que viniera el miércoles para ir ahí, porque era un lugar que uno aprendía, se encontraba con gente que tenía había toda una camaradería, y aparte donde como cuando uno tenía había una media hora previa que tú planteabas un caso práctico, ¿viste? Entonces decía, sí, yo tengo un caso en tal cosa, tal. Y era someterse a la opinión, era como un ateneo médico, como decían, ¿no? En algunos de los entrevistados era como decía, bueno, tengo el asunto y tenías a los super capos que te decían, bueno, anda por este lado. Uno, con su humilde caso, medio perdido por la magnitud de ese problema, bueno. Eso es la parte de la media hora, pero y después las exposiciones, además de las exposiciones, venían gente del exterior, siempre, yo tuve la posibilidad de ver a grandes profesores que realmente era impresionante la convocatoria que tenía el grupo, el prestigio de esa cosa amable de él, que era aparte una persona muy amena. Recuerdo los festejos de fin de año, ¿se acuerda que a veces se hacían
en la casa de Pla, a veces se hacían en otro lugar. Bueno, es una época que yo la recuerdo con un cariño inmenso, me resulta muy emotivo. Y yo creo que lo que hizo Ana Hermida es genial porque dejó plasmado cosas que si no quedan absolutamente allí, ¿no? Digamos, sin una cuestión corpórea, que es como ese trabajo que refleja todo ese ambiente que se vive ahí. Así que realmente, de nuevo, muchas gracias y felicitaciones porque es como recordar un momento que para mí resultó es una cosa, una experiencia muy grata que me enriqueció enormemente como universitario, como persona, como laboralista. La verdad que tengo todos los mejores recuerdos de esa época. Así que, nuevamente, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Fernando. Ahí creo que Beatriz quiere decir algo. Ya le doy la palabra, pero quiero decir algo a raíz de lo que dijo Fernando. El trabajo de Ana tiene 80 páginas, más o menos. Por ahí me equivoco en una o dos. Pero el anexo, que son 250 páginas, Ana, más o menos, son todas las entrevistas. Y no puedo dejar de leerlas porque son tan atractivas. Inclusive, después de dar la palabra a Beatriz, le voy a pedir a Juan que cuente cómo fue su ingreso, porque es muy, muy interesante su ingreso al grupo. Beatriz, ¿querías decir algo? Buenas tardes para todos, un gusto también estar acá. Yo como Fernando y como Danubio fue uno de los últimos ingresos al grupo, tuve igual el honor y yo creo que era un grupo que nos disciplinó en muchas cosas, porque había un liderazgo muy, muy fuerte por parte del doctor Pla y nos disciplinaba porque éramos incapaces de decir, como dijo Cristina, me gustaría hacer otra cosa o preferiría escribir sobre otra cosa. A veces te tocaba el tema más espantoso o que nunca hubieras pensado abordar y él te lo pedía. Y yo lo conocí ya en sus últimos años, cuando ya, como decía Fernando, estaba muy mayor. Pero quería hacer alusión a algo, que un compañero, un colega argentino dijo, era un espacio en L. Y cuando yo ingresé por el primer día a la casa de él, a la primera reunión que me invitaron, yo pensé que era un estudio grande, una especie de garage o un espacio en la casa, sabía que era en la casa de él, en el domicilio particular, pero me imaginé un espacio amplio donde, bueno, todos los colegas nos reuníamos. Y ahí me di cuenta que parte de la solidaridad, no solo de los materiales, de los libros, de los consejos, estaba en involucrarnos en el seno de su hogar, porque esa L era un living y un comedor, un living comedor y una especie también de living. Es decir, yo no podía creer que la señora nos sirviera el café, que estuviéramos sentados en esas mesas, que eran las mesas de comedor de él, de su familia, de sus sillones de living. Y eso habla también de una generosidad, de una apertura. Quedé muy asombrada, porque él me sentí honrada, como todos los que hablaron y muchos más que no están, de haber sido invitada a su casa. Y me abrió las puertas, no solo de su casa, sino de su conocimiento y de muchas cosas más, de sus consejos, y no quería dejar pasar eso, porque realmente fue algo para mí muy especial, muy llamativo. No sé, era otra época, era otra forma de pensar, teníamos otras relaciones, la vida ahora cambió mucho, como dijo Juan, no podemos comparar antes y después. Fue antes y fue bueno haberlo vivido y tener esa posibilidad y agradecer haberlos tenido y haber compartido y haber aprendido. Así que, y todavía nos quedan muchas cosas, muchos vestigios de Pla, de Barbagelata, de Hermida, de Sartú, de Mantero, de tanta gente hermosa que tuvimos la oportunidad de conocer. Así que quería compartir ese detalle nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz. Después, no sé si Juan o Ana quieren decir algo, le voy a pedir a Adrián Goldín, que seguramente tiene algo que decir sobre su vinculación al grupo de los miércoles. No sé, Juan, Ana. No, tú me habías dicho cómo entré yo al grupo de los miércoles, pero no lo vayan a contar por ahí, ustedes son capaces después de contarlo. Entonces, como dije al comienzo,
Yo venía en bajada. Era un estudiante del montón que siempre salvaba, regular, regular, bueno, bueno, no me movía de ahí. Y bueno, y al cuarto año y medio, quinto año de facultad, me viene la depresión. No quiero saber más del derecho, el derecho no sirve para nada, sirve para ser embustero, cosas terribles. Y entonces, yo me preparo para dar un examen, y el examen es laboral, y es el primer examen laboral escrito. Entonces, yo no conocía PLA, porque además yo era un estudiante solitario, que estudiaban en biblioteca y daban libre, nunca, no conocía a nadie, ¿no? Entonces, doy el examen, las preguntas, 12 preguntas. Primera pregunta, organización de la OIT. Segunda pregunta, diferencia entre recomendaciones y convenios internacionales del trabajo. No me había rifado la OIT. Entonces, pierdo sonoramente. Como PLA era PLA, no daba una devolución pública de los exámenes. Entonces yo voy a la devolución pública, la habla, explica del examen, todo, y pregunta, si alguien tiene alguna crítica para hacer sobre este examen, yo lo escucho con mucha atención. Entonces, el vago, el tonto de raso levanta la mano y dice, mire, profesor, con el mayor respeto, me parece una exageración en 12 preguntas poner 2 preguntas de la OIT, que me las había rifado, no lo dije. Entonces, PLA en ese momento no me mira con desprecio, sino empieza a iluminarse mi visión mística de PLA y empieza a hablar de la OIT. Entonces, realmente, algo se me movió, me cambió el mundo. Me pasé 2, 3 meses estudiando laboral, volví a salvé con muy bueno, me enteré de la dirección de PLA, fui a visitarlo, digo, PLA, yo quiero seguir con usted, bla, 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 bla. Y PLA siempre en esa forma serena que tenía, mire, ¿usted se ha recibido? No. Usted primero reciba, y después si se recibe y persiste en esto, me viene a ver. Me recibo a los 7, 8 meses, al día siguiente estoy en lo de PLA. Y bueno, y ese fue el ingreso, ¿no? Y después también debo a diversos compañeros, y aquí reconozco públicamente también el esfuerzo que hizo Mangarelli para que yo entrara como docente, porque yo tenía el lastre que había perdido laboral, si bien era la única materia que había más perdido. Era irracional que un tipo que perdiera laboral brutalmente después fuera docente. En fin, esa fue la vida. Entonces, cuando a mí me hablan del grupo de los miércoles, no están hablando de una institución o de esto, de la facultad, están hablando de la formación de mi vida. Yo creo que la mejor suerte que tuve en la vida fue rifarme la UT en ese examen, porque eso fue el comienzo de lo demás. No hablo más, prometo. Adrián, disculpa que te comprometa, pero digo, no podemos perder la oportunidad de escucharte. No es ningún. Está mi micrófono activo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, no es ningún compromiso. Yo no quería dejar de estar ausente en este homenaje. No quiero y no voy a hablar de mí, pero recordar solamente que en mis tempranos 40 años dejé la profesión de abogado para dedicarme exclusivamente a la docencia y a la investigación. Y nunca retomé la profesión de abogado con esa misma finalidad. Así que podrán ustedes darse cuenta fácilmente de lo importante que era para mí saber del grupo de los miércoles, la admiración profunda que tuve siempre por el grupo de los miércoles, por el profesor Rodríguez, por los miembros del grupo y, digamos, y por lo tanto yo quería estar presente, digamos, en este acto de hoy para decirlo, para expresarlo, porque me parece valioso. Yo tengo una gran admiración por la escuela uruguaya, tengo un recuerdo amoroso con Oscar Hermida, digamos, y aprovecho hacerlo acá porque para mí, digamos, era un gran hombre, para decirlo con todas las letras, y muchas veces expresó
lo que yo sentía en relación a los colegas uruguayos, en una relación de afecto que mantengo invariablemente, así que todo lo que puedo hacer es hacer mi acto de presencia, transmitirles mi reconocimiento, mi admiración por la escuela uruguaya, por el grupo de los miércoles, por todo lo que ustedes han hecho y siguen haciendo por el derecho del trabajo, y decirles que yo me siento parte de esto, porque de alguna manera hemos sido compañeros en todos estos años, de más cerca o de más lejos, conviviendo en la práctica del derecho del trabajo, digamos, es algo que hemos hecho en común, así que simplemente decirles, los felicito. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho, me he sentido beneficiario de todo lo que ustedes han hecho y quiero seguir junto con ustedes. Eso es todo lo que puedo decir. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Juan y Ana y Cristina, por ahí lo dijeron, no sé si con esto, pero sí que las publicaciones del grupo eran 23 trabajos sobre cosas, 44 trabajos sobre tal otro tema, 30, es decir, todos, esa producción colectiva, mucho y bueno dice del grupo y del trabajo de investigación y de profundización que tenía el grupo y la producción, ¿no?, que tuvo, que es lo que Adrián resumió claramente. No sé si alguien quiere agregar algo más. Veo muchas caras conocidas y demás. No quiero Ana Sotelo, que es del grupo, era del grupo. Ana, Ana Hola, bueno, Sotelo, sí. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nada, solamente quería agradecer por el recuerdo eh, emotivo, más que emotivo, por el que dudaba en levantar la mano, no por otra cosa. Agradecer a ustedes la actividad que han llevado adelante. Nos lleva directamente a lo cálido de las mañanas de los miércoles, cuando uno estaba dispuesto a tocar el timbre y ya el olorcito al café de la tacita de la que hablaba Juan llegaba pronto. Y la disposición de Marta, ¿no? La disposición de Marta y del mismo Pla Rodríguez, quien creo yo en uno de los mayores actos de generosidad dona en vida. En ese acto recuerdo haber estado cuando él dona en vida la biblioteca a la Facultad de Derecho, esa misma biblioteca de la que todos nos enriquecimos y que nos prestaba libros y que nos obligaba a hacer los temas. Te acercabas a la mesa, había hablado de costumbre y te olvidabas, venías con una montaña de libros sobre la temática y tenías ya que hacer ese trabajo comprometido quizá con alguien más, porque te lo había pedido y obviamente no le ibas a decir nunca que no. Me acuerdo también de la presentación de la defensa de tesis de Ana Hermida, cuyo tutor fue Marcos Superviel. Inolvidable la presentación y la presencia de todos nosotros aquel día. Y nada, solamente bien agradecerles haber hecho esto porque me parece sumamente importante. Nada más. Los saludo a todos, aprovecho para saludarles a todos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ana Laura, quería decir algo. Sí, ahora gracias Ana por lo de Marcos, porque lo tenía para decirlo, que quien fue el tutor de la tesis fue Marcos Superviel, que enorme también, su generosidad y todo, es impresionante. Y estuvieron en el tribunal de la tesis el doctor Luis Eduardo Moraz, que también es un doctor en sociología, como con muchos aportes me trajeron después, y Francisco Pucci, que también, nada, con mucha generosidad. Comentar simplemente que la anécdota que decía del grupo de los miércoles, y cuando estaba afuera y llegó al grupo de los miércoles unos minutos tarde, vio que había una chanchita, digamos, bueno, no me sale ahora, pero como un vehículo de la policía en plena dictadura militar, fue Francisco Giorgi, que hace esa anécdota que es muy buena porque dice eso, en realidad dice, bueno, yo no vi eso y dije, bueno, que están acá, están interviniendo el grupo, no sé qué pasó, alguien, y dijo, no entro, aviso que hago, dijo, no, bueno, voy a entrar, porque si no entro y caen todos presos, van a decir que yo lo delaté porque soy el único que estoy afuera. Pero fue Francisco Giorgi que dijo eso. Y un poco una anécdota que está muy buena, que creo que la cuentan los dos, Raúl Varela, que fue entrevistado, y Eduardo Meglio, los dos,
en esto que traía Raso, ¿no? De relaciones como de amistad también en el grupo, y lo que traían muchos de diálogo y tolerancia, pero también de confianza, de mucha confianza en ese diálogo, porque cuenta ahí rápidamente como él defendiendo, bueno, uno defendiendo a los trabajadores, otro defendiendo al grupo empresarial, y cómo acuerdan en un café mano a mano ellos dos, y Varela le dice, bueno, Eduardo, redactá vos el acuerdo y después tráemelo a firmar, y cuando vuelven a la mesa donde estaban algunos dirigentes sindicales, quedan como de cara y le dicen, pero ¿cómo que redacte el otro? Como que es el abogado de los empresarios, ¿no? Como, ¿qué haces acá que no estás ahí? Y dice, no, no, tiene mi absoluta confianza, ¿no? Y esa anécdota que un poco creo que Juan traía también, que está muy bien contada ahí creo que por Raúl Varela y o por Eduardo Amelio, no sé si por los dos en las El- entrevistas. los dirigentes de mi sindicato, cuando yo estaba de viaje, consultaban a Rosenbaum, que era el abogado de la patronal. Y hay Exacto. algunas cláusulas de convenio que Rosenbaum y los dirigentes redactaron juntos cuando yo estaba de viaje. Claro, ¿no? Esa confianza como que excede como algunas, esa cosa de la ética, un alto valor ético. Y después sí esto de las entrevistas que traía Fernando Delgado, que, o sea, aclarar que todos me dieron su ok para digamos, difundirlas y que formen parte del libro. Se las mandé, les pedí que las revisaran, etcétera, tanto a los entrevistados de acá de Uruguay como a los extranjeros, incluso a los que habían ocupado, digamos, espacios de gobierno y demás. Así que nada, están como recontra habilitados para difundirse, no hay problema en eso. Y muy buena, es verdad, la entrevista de todos, y de Jorge Seré tiene como esa connotación a veces hasta bastante como graciosa en algunos aspectos. Pero bueno, por ahí nomás esas aclaraciones. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte. ¿Puedo hacer un aporte, Jorge? Sí, cómo no. Gracias. No, simplemente decir que desde la Asociación Argentina de la Seguridad Social nos encontramos mensualmente justamente rindiendo honor a esa dinámica del grupo de los miércoles. O sea, tomamos viva esa iniciativa para continuarla. Nada más que eso. Sí, si bien es cierto que en las entrevistas, no recuerdo quién, porque leí tantas, pero creo, no sé, pero también lo hablamos con Juan, que si bien se había intentado, no, alguien que fue a vivir en el exilio a Guatemala, cuenta que había intentado reproducir, supongo que sería dentro de la dictadura todavía en Uruguay, que había intentado ahí en este país, que creo que era Guatemala, reproducir el grupo de los miércoles, y que había salido algo completamente distinto. Dice que académicamente no tenía nada que ver, pero que era muy divertido, que se habían divertido bastante, pero que desde el punto de vista académico no se podía parecer en nada al grupo de los miércoles. No recuerdo quién fue que hace el comentario, pero me pareció muy sincero, ¿no? Y digo, bueno, este es una buena... A mí siempre me ha generado, como dijo Adrián Goldín, admiración. Es decir, ha sido algo que ha generado esto, que además me parece que, para retomar el ejemplo de Oscar Hermida, de llevarlo a lo futbolístico, un poco que describe lo que ha sido Uruguay desde el punto de vista futbolístico. Siempre un equilibrio, y siempre ha estado entre los que definen un mundial o están cerca de la definición de un mundial, a pesar de ser un país de 3 millones y pico de habitantes, ¿no? Esto muestra de que por ahí el orden y la elaboración y el conjunto vale más que las individualidades, ¿no? Pero bueno, no sé, si alguien quiere agregar algo más, me parece que hemos cumplido casi acabadamente con el propósito, ¿no? Que era tener una visión académica de alguien que hizo un trabajo, un análisis sociológico del grupo, y después la visión y el aporte desde los integrantes que hicieron Cristina, Juan, Ana, Beatriz y
Fernando, Danubio y bueno, también la apertura de Juan Pablo que pudo transmitir su presencia ahí en el lugar de los hechos. Si nadie tiene algo más que agregar, estaríamos clausurando esto. No está permitido aplaudir porque vamos a seguir con las ideas y con la mística del grupo de los miércoles donde no se aplaudía. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en una oportunidad tratando algún tema de estos tan interesantes. Te agradezco personalmente, Jorge, y porque esto no es solo un tema de intelectualidad o de escuela, es también un tema de sensibilidad. Y creo que es una época en que tenemos que cultivar la sensibilidad, una época muy materialista, donde a veces vamos perdiendo el enfoque sensible. Eso es lo que en definitiva nos hace mejor que la inteligencia artificial. Sí, claro que sí. Aparte, que lo digas vos, Juan, que en alguna oportunidad, cuando en algún encuentro estuvimos ahí en Uruguay, en Punta del Este, con la red iberoamericana, dijiste que a mí me conocías y me seguías por Facebook. Y eso habla mucho de los vínculos personales que uno tiene, que exceden por ahí el marco de otras cosas. Y bueno, y es cierto, seguimos nuestras realidades a través de este vínculo que me has brindado. Y que ya agradezco, y a Ana también, la generosidad y la predisposición para hacer esta jornada. Muchas gracias por la invitación a participar. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Hasta Saludos a luego, todos. muchas gracias. Gracias. Chao, Juan. Marcelo, ¿cerrás vos esto?